¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de puranoticia.cl, siempre con temas de interés que tienen que ver con la región, con el país también y con distintos temas de importancia. Hoy vamos a referirnos a la economía regional, a los índices, a las tasas que han aparecido durante el mes de mayo, que la verdad no son muy halagüeñas, no son para estar muy contentos, y cómo se proyecta el resto del año en realidad para la región de Valparaíso. Para eso hemos invitado a Roberto Gormaz, quien es candidato a doctor en economía, es economista y está con nosotros acá en nuestros estudios. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Bueno, el desempleo alcanzó el 8,9% en la región, estamos hablando de las cifras del mes de mayo, y supera el 0,2% de la cifra nacional. Bueno, es marginal, pero es una tasa que en general en la región ha estado alto y tiene un 0,6% de aumento con respecto al mismo periodo anterior. Bueno, y una línea por la que podemos empezar a conversar, el tema del empleo regional. Ya, la temática del empleo regional acá en Valparaíso lo podemos ver de dos formas. ¿Ya? La primera es que esto es preocupante en base a que los indicadores que tuvimos en el verano no fueron felices. Valparaíso, la región de Valparaíso también destaca por tener características turísticas. Claro. Por lo tanto, si vamos en una caída en el empleo, significa que un sector productivo importante, que en este caso era el turismo y la agricultura, no le fue tan bien. Ahora, más allá de las características regionales, tenemos una problemática en Chile que es fuerte, que es la caída de la inversión. Yo entiendo que hay gente que dice, oye, la inversión extranjera va aumentando, pero ellos deben saber que aquí pasa algo. Gran parte de esa inversión va a bolsa. No necesariamente es productiva. Yeah. La inversión productiva, por el contrario, va bajando. Aquí nosotros tenemos un problema de permisividad. Adivina cuánto tiempo se demora un proyecto en ser evaluado en el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Un año? ¿2 años? 4. 4 años. 4 años. Claro. Y no te dan una solución, solamente te dicen claro. El proyecto se rechaza. Claro. Perdón, espérame. Cuando tú dices inversión en la región, inversión, ¿en qué rubro, en qué espacio, en qué espacio productivo no está esa inversión? Ya. Porque es interesante, porque además tiene un problema estructural como región. En este caso, en todos. Hay un indicador que se llama Índice de Especialización Económica, que es interno para los países. Expliquemos esto. La región más especializada en Chile es Antofagasta. Se especializa en minería. La región más diversificada o menos especializada es la región de Valparaíso. Acá tenemos desde minería en los Andes, agricultura y pesca, turismo, construcción, transporte. Entonces, ¿dónde comienzan los problemas aquí? Es que actualmente en la región de Valparaíso hay 16 proyectos de estructura basal que están parados hace más de 10 años. Entre ellos, el famoso T2. Como estábamos conversando anteriormente, el puerto de Valparaíso en el año 2000 estaba dentro de los 15 primeros de América Latina. Para el 2010 ya habíamos salido de los 20. Actualmente creo que vamos en el puesto número 40 y algo. Es decir, el puerto de Valparaíso, tanto como el de San Antonio, ya no son competitivos a nivel internacional. O sea, no presentan las condiciones para generar más empleo, para atraer más inversión, para recibir más cargas, para transportar más cargas. Y eso es evidente. Exacto. Tenemos otro problema que es de construcción. Valparaíso, desde que fue considerado patrimonio de la humanidad, ha habido una dificultad para construir y además el alcalde Jorge Char decidió cambiar el plan regulador de 12 metros a 9 metros, dificultando en términos de utilidades la construcción. Claro. Bueno, y la construcción como tal, como industria, es mano de obra. Es trabajo. Directamente. Sí, vamos a ir sobre eso porque también hay un tema presente ahí. Y lo otro que aflora con tasas altísimas en la región es la tasa del empleo informal. Así es. Con tasas del 30% de hace varios semestres. Eso, bueno, ¿es producto lo mismo, la falta de inversión de un trabajo, trabajos precarios? A ver, el empleo informal tiene distintas aristas. Tiene un problema que es de nuestra expansión de matriz productiva, que es el estancamiento de los salarios
y también tiene una perspectiva de género en base a necesidad. La mayor cantidad de porcentaje de personas que están en la economía informal son mujeres, y estas mujeres entran sobre los 40 años a los mercados informales por necesidad. Pero veamos cuál es la problemática. Los estudios dicen que el 50% de las personas que están en un mercado informal tienen un trabajo. El 50%. ¿Eso qué significa? Que el salario no les está alcanzando. Pero vamos a ver acá cómo ataca Chile este punto. Nosotros decimos que el salario mínimo en Chile es bajo. Ok, revisemos los datos. El salario promedio en Chile es de aproximadamente 800.000 pesos. 800 y tantos dólares. Porque esto se saca en dólares. ¿Ya? 800 y tantos dólares. Cuando tú calculas cuál es el porcentaje del salario mínimo en comparación al salario promedio, el salario mínimo de Chile, eso se llama el índice CAITS, el salario mínimo de Chile es el 48% del salario promedio. Eso está en la media de la OCDE. Eso significa que el salario mínimo de Chile no es bajo. Ojo, no quiero decir que alcance. Quiero decir que el salario mínimo no es poco en comparación al salario promedio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando nosotros deseamos aumentar el salario mínimo, no estamos atacando el problema. Porque el problema no es el salario mínimo. El problema es que hay demasiado gasto. Es que eso te decir. El gasto, y los precios son altos. Los precios son altos. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque además de que tenemos el salario mínimo, se gasta entre un 30 y un 40% en salud y en educación. Entonces, cuando tú sumas el arriendo o el dividendo más salud y educación más el gasto de vida, el salario no se te hace suficiente. Pero estamos atacando la enfermedad desde el ángulo equivocado. Estamos incrementando el salario mínimo cuando el incremento constante del salario mínimo puede ser contraproducente con la pyme. Claro. Claro. Y eso te genera un empleo informal. Y eso genera un empleo informal. La discusión de las horas de trabajo también puede ser un tema para las pymes. Ahí tenemos otro problema. Mira, cuando nosotros hablamos de que en Chile se trabaja harto en comparación a otros países OCDE, es cierto, trabajamos más en términos de hora, pero somos mucho menos productivos. En Chile se producen aproximadamente $20 por persona por hora. ¿Ya? La OCDE va en $35 por hora. Entonces somos $15 menos productivos. La pregunta es, ¿cómo podemos hacernos más productivos? Y aquí comienza una temática que es realmente apasionante y compleja de trabajar. En el mundo de la economía tenemos lo que se llama el índice de complejidad económica. El índice de complejidad económica te dice cuánto conocimiento necesita un país para producir los bienes y servicios que ofrecen. Este va del 3 al menos 3. 3 el mayor, menos 3 el menor. El primer lugar lo tiene Japón, con un 2,89. Es decir, todo lo que produce Japón tiene un alto nivel de tecnología. Chile tiene menos 0,018. Es decir, lo que nosotros producimos, hay ciertas áreas como la minería que claramente tienen mucha tecnología, pero el resto no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Quiere decir que, por ejemplo, en ingeniero comercial y en ingeniero civil industrial, que salen hoy, el 2024, probablemente el 2030 van a seguir teniendo el mismo trabajo. Y el 2030, las empresas van a seguir requiriendo un ingeniero comercial de primer año. ¿Por qué? Porque la complejidad de su trabajo no es mayor. Y como no es mayor, ellos pueden requerir personas que sean recién egresadas. Como la complejidad de su trabajo no es mayor, el salario es bajo. Y como el salario es bajo, y comienzan a tener familia, y los precios comienzan a incrementar por distintas razones, te ves obligado a llegar al empleo informal para complementar tu trabajo. Por ejemplo, en el 2017, cuando Uber recién comenzó a ser un problema, entre comillas, para Chile, se descubrió que el 70% de la gente que hacía Uber tenía un empleo formal y lo hacía como complemento. Y actualmente, gracias a redes sociales, tú tienes más empleos informales, pero el problema es que también esta gente que tiene un empleo informal también tiene un empleo formal. Y eso nos está diciendo algo, nos está diciendo
¿saben qué? La complejidad productiva de lo que nosotros estamos haciendo es baja, por tanto, los salarios son bajos y van a seguir siendo bajos hasta que no complejicen su economía. ¿Mm? Correcto. Estamos conversando con Roberto Gormaz, es economista, estamos hablando de la economía regional y estos elementos muy importantes que está señalando a nivel nacional. Ahora, ha habido una caída en el índice de la producción industrial y en las economías regionales importantes en el último tiempo. Y vuelvo al tema central. La estructura de esta región es diversa, pero también es compleja. Santiago afecta mucho desde el punto de vista de la cercanía, es un gran problema desde el punto de vista de la generación de empleo, de la traída de industria, etcétera. Yo no creo que en este momento Santiago sea un problema. ¿Ya? Yo creo que lo que es el problema es, en Valparaíso, es la temática de la permisividad. Solamente en la región, como decía, hay Los permisos. los permisos. El avance y la gestión de instalación de empresas o de proyectos. Exacto. Ni siquiera empresas. Te voy a dar un par de ejemplos. ¿Ya? En Valparaíso hay 15 estructuras basales, proyectos de estructuras basales, es decir, estructura básica para expandir la ciudad, que están parados desde el 2010. 15. Ya. ¿Mm? El CEA, como habíamos dicho anteriormente, se demora 4 años en poder evaluar un proyecto. Tenemos proyectos mineros, como por ejemplo el que era Vizcachitas, que no se había movido ninguna roca. Sin embargo, teníamos una cantidad enorme de fundaciones ambientales y de organizaciones ambientales diciendo que estaban robando agua. Exacto. Y Vizcachitas solamente había hecho estudios de gestión ambiental. Jamás se movió una roca. Nadie extrajo un mineral. Entonces la cantidad de desinformación que hay respecto a cómo trabajan las empresas y cómo comienza eso a afectar la evaluación de los proyectos es muy grave. ¿Por qué? Otro ejemplo. Muchos comienzan a decir que los incendios son causados por las inmobiliarias. Tenemos actualmente un déficit habitacional de 600.000 hogares. Las inmobiliarias no tienen ninguna necesidad de generar más terrenos, porque el mismo Chile necesita más terrenos y necesita más hogares. No hay ninguna probabilidad de que eso suceda. Sin embargo, al momento de evaluar nuevos proyectos, la opinión pública genera un grave problema y una presión política para la gente que debe votar. Claro, el tema de inversión, tú lo pones como foco central. La inversión es el foco central. Es el foco central. La inversión y los incentivos para invertir en la región. ¿Ah? Exacto. Y sobre todo en la zona de Valparaíso, Viña del Mar, que son sobre todo las más afectadas, que es una mezcla además entre muchos roles o muchas identidades laborales. Exacto. Coloquemos el ejemplo del T2. El T2 comenzó a discutirse en el año 2000. Claro. En ese momento nosotros aún podríamos haber sido competitivos. Hoy, incluso si se llegara a aprobar, Perú nos lleva la ventaja. Entonces, yo entiendo que hay organizaciones ambientales que quieren cuidar el medio ambiente y a mí me parece perfecto. Nosotros necesitamos más y mejores leyes ambientales. Sin embargo, si nosotros prohibimos la inversión y dificultamos la inversión privada que sea realmente capaz de mover la aguja. Estamos hablando de infraestructura, obras públicas, minería. Lo que estamos impidiendo es que el Estado pueda recolectar más impuestos. Y si no puede recolectar más impuestos, los llamados derechos sociales jamás se van a poder financiar. Nunca. Mientras tú más te opones a la inversión privada, más tiempo vas a pasar sin una educación de calidad, gratuita como dicen, y sin una salud de calidad gratuita como dicen. Y sin mencionar la problemática de las pensiones. Claro. Si tú quieres mejorar esas 3 áreas que han sido la bandera de lucha de muchos sectores políticos, sobre todo desde el estallido social, tú debes trabajar con los privados. No puedes dejarlos fuera, porque el Estado no puede endeudarse constantemente para financiar, si no van a caer en un déficit. Hay estudios que dicen que por cada 10 puntos de endeudamiento, tú decreces un 0,14. Y Chile ya va en un proceso de decrecimiento. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo has visto el desarrollo económico de estos 2 años? ¿Cómo Hacienda, como Mario Marcel, en definitiva ha manejado
el diálogo económico, el diálogo con los privados. Hay un tema ahí con el mundo privado y este gobierno, y el tema del crecimiento económico. A ver, aquí hay que aclarar un par de cosas. Marcel se encarga de la billetera fiscal. ¿Cuánto puede gastar? ¿Cuánto no? ¿Cuánto puede ahorrar? Claro. El encargado de crecimiento económico es el de inversión, de relaciones exteriores, de la pyme, de la productividad, es el Ministerio de Economía. Eso está a cargo de Nicolás Grau. Exacto. Entonces, yo con Marcel me saco el sombrero respecto al trabajo que ha hecho, tanto con lo que hizo siendo presidente del Banco Central, como ahora. Yo creo que él ha hecho lo que ha podido, porque en el Banco Central él mandaba. Él era el dios sol. Él decía cuándo era día y cuándo era noche. Ahora tiene un jefe. Ahora ya las reformas tributarias que él plantea tienen un tinte político. Y eso se nota. ¿Por qué? Por ejemplo, en la OCDE, una de las características que la OCDE ha dicho para incrementar la recaudación tributaria es que nosotros debemos incrementar la base tributaria. El 75% de los trabajadores en Chile no paga impuesto a la renta. En la OCDE ese promedio es menor del 5%. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer es que todas las personas paguen un impuesto a la renta. Obviamente eso tiene que ser progresivo. Los que ganan menos, pagan menos. Pero eso ni siquiera se ha visto en ninguna de las reformas tributarias que ha presentado Mario Marcel. Eso por un tinte político, porque yo estoy seguro que él maneja estas cifras. Ahora, cuando hablamos de inversión, eso está a cargo de Grau. Y lamentablemente nos hemos visto totalmente estancados. El gran proyecto de Nicolás Grau a través del Ministerio de Economía es el litio, ¿cierto? Y decidieron hacer una política público-privado. A mí eso me parece espectacular. Estoy totalmente de acuerdo con esa política. Corea del Sur tuvo buenos resultados, Alemania tuvo buenos resultados, Francia tuvo buenos resultados, Estados Unidos y China. Pero aquí vemos una política totalmente incompleta. Cuando tú lees el plan de la política del litio, lo que tú ves es que se van a hacer cargo de políticas ambientales, van a incluir a los pueblos originarios. Pero es una carta de intenciones. Lo que nosotros queremos ver son los datos. Primero, el Estado va a tener el 51%, ¿cierto? Perfecto, ningún problema. Ese 51%, ¿ellos van a colocar la inversión inicial? No lo sabemos. Claro. Ellos van a generar infraestructura, más infraestructura, para que los camiones no tengan que venir a transportar a Valparaíso. ¿Van a ampliar el puerto de Antofagasta? No lo sabemos. Claro. Cuando se cobre las utilidades a la minería, ¿se va a hacer con los mismos porcentajes que el resto? A pesar de que ya te estás quedando con el 51%, ¿le vas a cobrar royalty? Ninguna de esas preguntas ha sido contestada. Y además ahora sabemos, en base a lo que salió en el diario financiero, que ni siquiera les han dado un lugar a las empresas chinas para poder hacer los estudios ambientales. Entonces la pregunta es, ok, escogiste una política de inversión público-privado, todo de acuerdo, perfecto, no hay que regalar los recursos. Pero ahora faltan los detalles. ¿Dónde están? ¿Cuánto te va a demorar en eso? Porque ya estamos en el segundo tiempo. Claro. Eso es cierto. Y el tema del litio es un tema que es para ahora, desde el punto de vista de su extracción, de su proyección. Es para ahora, si no simplemente vamos a comenzar a perder el boom del precio y no vamos a poder aprovecharlo. Antes de terminar, te quiero preguntar también por lo que está ocurriendo en Argentina. Milei, economista, hombre de la economía, está llevando al frente un cambio, un ajuste muy importante. ¿Cómo ves tú eso? ¿Y qué está ocurriendo hoy día en Argentina en cifras gruesas, digamos? A ver, ¿cuál es tu mirada desde acá? Yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en Argentina. ¿Ya? Yo creo que estas políticas de shock que está haciendo Milei le pueden costar muy caro. Yo admito que ha bajado la inflación, sin embargo, ha bajado la inflación afectando, por ejemplo, la pobreza. Pasó de 35% a 45% en estos 5 meses. La pobreza extrema pasó del 12% al 18%. Estamos hablando de indigencia, del 12% al 18%. Los sueldos reales se estancaron y las pensiones disminuyeron un 30% en términos reales. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo
va a soportar la gente y cuánto tiempo espera Milei que esto suceda. ¿Cuándo vamos a comenzar a ver estos avances? Porque no puedes tener a 4 años con la gente cayendo en pobreza, mientras tú lo único que dices es que entraste en un superávit porque cortaste absolutamente todo el gasto público y comenzaste a despedir gente a la tonta y a la loca. Entonces, para mí esto es muy extraño. Y hay otra cosa que lo considero extraño. Cuando tú hablas de políticas liberales, como las que planteaba Milei, uno espera políticas liberales. Pero si llegas al poder y lo primero que haces es fijar el dólar, lo primero que haces es colocar a tu hermana como mano derecha, lo primero que haces es comenzar a subir impuestos para algunas personas, te estás contradiciendo con absolutamente todo el discurso que tuviste en una primera etapa. Entonces, eres tan ortodoxo como todos, pero con un discurso antipolítica, lo cual a mí me parece bien, pero no te vendas como un liberal. Correcto. Para terminar, y volviendo a la región, y volviendo a lo que queda de este año, ¿cuál es tu mirada en términos de la economía nacional y regional principalmente? Con foco en las pymes, aquí hay mucha pyme. ¿Recibe el apoyo respectivo? No, yo voy a ser tajante con eso. Yo creo que acá la pyme no ha recibido el apoyo, al contrario, las empresas se están yendo. Ya se fue Hapag-Lloyd de la comuna de Valparaíso, se va a ir Sval de la comuna de Valparaíso. Mucha pyme, como la Camelia, como la Fuente Alemana, como el Emporio La Rosa, se han ido de Valparaíso y eso es por un tema de seguridad. El alcalde Sharp incrementó en un 200% la cantidad de permisos para comercio ambulante. Y eso, el comercio ambulante, afecta tanto en términos de seguridad como en términos de competitividad a la pyme establecida. Mientras no se trabaje el tema de seguridad acá en la región, no vamos a ver más inversión. Valparaíso, hay pymes en Valparaíso que funcionan a puertas cerradas. Eso no solamente afecta sus utilidades, sino que afecta el bienestar mental y psicológico de los mismos trabajadores. Entonces, no lo veo con buenos ojos. Tenemos una candidata que del partido de Sharp, o el ex partido de Jorge Sharp, que va a postularse, que va por el mismo camino. No veo que tenga una solución para el problema que su mismo partido creó. Entonces, en base a eso, yo no veo un buen augurio. ¿Y para la región en general? ¿La región en términos de su desarrollo? Si no se soluciona el tema de la permisividad en términos de inversión, no vamos a tener un mejor desarrollo. Ahora, ¿en dónde podemos sacar algo? ¿Ya? El dólar está subiendo, por tanto, por ser una región en parte minera, podemos tener un incentivo. El cobre está en un precio está sobre los $5, que eso no lo veíamos desde Bachelet 1, cuando estábamos con $4, que había sido lo más alto. Entonces, podemos ver un incremento por ese lado, pero lo que necesitamos acá es inversión de estructura basal. Y no veo que eso vaya a suceder en corto plazo. Roberto Gormaz es economista, conversando con nosotros, dándonos un poco el vistazo, la mirada de lo que hoy tiene la región y dónde están los principales problemas que se reflejan lamentablemente en estas cifras que ya hemos revisado. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Rodolfo. Y a ustedes, amigos, nos encontramos en una nueva entrevista aquí en puranoticias.cl en cualquier minuto. Muchas gracias.